¿Qué tal mis queridos colegas? El día de hoy por fin después de un descanso prolongado he decidido hacer un video algo especial, con una temática diferente al resto, ya que este será un especial de Halloween. Sé que ya pasó la festividad pero no había tenido tiempo de hacerlo, una disculpa de antemano jeje. Y bueno, continuando con el tema y como ya habrán visto en el título, el video de hoy trata de explorar el tema sobre en dónde se ubica The Cursed Isle en referente a su posición temporal, ya que el juego no tiene un lore preestablecido, y sabemos que hay algunas cosas extrañas como por ejemplo la desaparición de ciertas especies en la isla y la simple convivencia de los dinosaurios que vemos dentro del juego, así que en este video presentaré tres hipótesis diferentes, tratando de darle una explicación a estos hechos que acabo de mencionar, así que sin nada más que decir comencemos. Vamos con la primera teoría. Esta nos explica que dentro del canon de The Cursed Isle, los dinosaurios que fueron desapareciendo progresivamente desde el período Triásico hasta el Cretácico nunca encontraron su final en esta línea de tiempo. Es por eso que vemos la convivencia de especies que como sabemos en vida nunca se llegaron a encontrar, como por ejemplo la gran diferencia de tiempo que existe entre el período en el que Stegosaurus vivió con el período en el que vivió el Tyrannosaurus Rex, ya que al no haberse extinto fueron posibles todos estos diferentes encuentros dentro del juego. Sin embargo hay un problema con esto, y es que sin la extinción de algunas de las especies que vemos dentro del juego posiblemente otras no se hubieran desarrollado, como ya sabrán muchas veces la extinción de algunos animales da paso al surgimiento de otros, así que lo más seguro es que si desde el inicio las especies más antiguas no se hubieran extinto posiblemente las especies más recientes entre comillas jamás habrían aparecido. Lo más probable es que como mencioné anteriormente, si ciertas especies no se extinguían y seguían viviendo con normalidad posiblemente no habría cambios significativos evolutivamente hablando, ya que como sabrán, si un ecosistema funciona correctamente los animales no tienen la necesidad de adaptarse para desarrollar nuevas formas de vida. Y si no saben aquí se los explico, y es que la adaptación es algo crucial en el cambio que conocemos como evolución, ya que es justamente este factor el que da paso al desarrollo de los animales. Les daré un ejemplo: si un animal de gran tamaño vive en un entorno con bajos recursos, posiblemente comience a reducir su tamaño para adaptarse mejor a su entorno, y esto es lo que conocemos como evolución. Y como ya vimos, si un ecosistema funciona correctamente y no hay cambios en el entorno, los animales no se ven en la necesidad de cambiar o adaptarse en este caso, por lo menos no a grande escala. Si sigo explicando cómo se habrían desarrollado las especies antiguas en caso de no extinguirse me iré por el camino de la evolución especulativa y no quiero desviarme tanto del tema inicial, por lo que de primeras podríamos descartar esta teoría. Vamos con la segunda teoría del video, y es que esta nos explica que a diferencia de cómo nosotros conocemos la historia de cómo aparecieron los dinosaurios en la Tierra, es diferente a cómo fue en el canon de The Cursed Isle. ¿Y cómo se supone que sucedió? Pues bueno, aquí se los explico. Mientras que nosotros sabemos que los dinosaurios comenzaron a desarrollarse desde una forma de vida en particular y posteriormente a eso fueron diversificándose en múltiples especies que aparecieron en tiempos y períodos distintos, dentro del canon de The Cursed Isle esto no fue así, y posiblemente los dinosaurios experimentaron un proceso de diversificación acelerada. Esto evidentemente hizo que muchas de las especies que vemos dentro del juego se desarrollaran en tiempos muy similares dando lugar a esta convivencia. Esto daría paso a una lucha constante por sobrevivir, y también a una competencia por los recursos. Es por eso que algunas especies no lograron seguirles el paso a las demás, y terminaron extinguiéndose o simplemente trasladándose de ubicación, debido a que no podían competir con el resto de animales.
Esta teoría toma fuerza si tomamos en cuenta el gran número de dinosaurios que existen en la isla, y que al no ser un territorio tan grande, siempre se terminan encontrando las unas con las otras inevitablemente. Esto también explicaría el cambio físico en algunos dinosaurios, posiblemente siendo impulsado por la constante necesidad de adaptarse para no desaparecer. También explicando por qué algunas decidieron abandonar la isla para buscar lugares con menos competencia, al ser incapaces de seguirles el paso al resto, ya que sí, no todas se extinguieron, por lo menos la especie de los Baryonyx se sabe que no murieron hasta desaparecer, sino que más bien se fueron de la isla. Al menos es el único dinosaurio el cual tiene una respuesta oficial del por qué ya no están dentro del juego. El resto de especies se asume que frente a toda esta problemática terminaron extinguiéndose, aunque con algunas excepciones, como por ejemplo Dimorphodon y Pteranodon, posiblemente pudieron haber migrado a otros lugares al poseer la capacidad de volar, quizás incluso sin necesidad de estar al borde de la extinción, siendo algo más de rutina como algunas aves actuales. Sin embargo, no tomaré en cuenta al Dimetrodon ni al Oviraptor, que como sabrán hace tiempo los desarrolladores los mencionaron en Telegram y mucha gente llegó a pensar que volverían al juego, aunque pienso que más bien era una referencia a lo más similar que podrían ser sus reemplazos actualmente, los cuales son el Phaseolasuchus y el Gigantoraptor. Ahora sí, se viene la teoría más fumada, y es que esta última abre la hipótesis a que el juego se ambiente en el tiempo actual y realmente los dinosaurios sean producto de algún experimento, sí, a lo Jurassic Park, pero antes de que comiencen a sacar las antorchas y a afilar los machetes, dejen explicar mis razones. Bueno, el primer motivo es porque es mi video y yo hago lo que me salga de los huevos. No, mentira, no se crean, banda. Para hacer esta teoría me ensañé en buscar motivaciones más extravagantes que simplemente copiar y pegar la trama de una película. Para empezar, vamos a poner un par de condiciones. La primera es que de alguna manera los paleontólogos y científicos de este universo hayan logrado conseguir ADN de animales que vivieron hace millones de años en buen estado como para clonarlos y posteriormente traerlos a la vida. La segunda sería que las motivaciones para traerlos de regreso a la vida no serían tan banales como simplemente construir un parque temático, sino más bien sería reintroducirlos a la cadena alimenticia. Y ustedes se preguntarán, entonces ¿por qué no hay animales actuales dentro del juego? Esto es bastante simple y se explica con dos cuestiones. La primera es que sí los hay, ya que los peces e insectos que vemos en el mapa no tienen un aspecto muy primitivo como para pensar que estamos dentro de alguno de los tres períodos del Cenozoico, y la segunda es que el proyecto se desarrolla en la isla para ver cómo se adaptaban estos animales a sus nuevas formas de vida. ¿Esto a qué se debe? Pues es muy fácil de responder, y es que no podrían introducir una especie totalmente nueva en un ecosistema así como así, ya que hay dos posibles escenarios. La primera es que la nueva especie es incapaz de competir y adaptarse, lo cual la termina llevando a la extinción, y la segunda es incluso más nociva y ya ha sucedido un par de veces, y es que la especie cause un desequilibrio total en el ecosistema en el que fue introducido, debido a que las especies nativas eran incapaces de competir con ellas. Es por eso que en base a esto fueron introducidas en un ecosistema sin mucha variedad en cuanto a fauna se refiere, y evidentemente al ser animales que ya habían convivido en sus respectivos períodos antes de extinguirse, les sería más fácil familiarizarse y adaptarse a su nuevo entorno. Algo que reafirma esta teoría serían los fósiles, o bueno, en este caso esqueletos que vemos en el mapa, los cuales tienen un tamaño significativamente más grande al que tienen los dinosaurios que vemos dentro del juego, siendo una prueba de cómo reducieron su tamaño para adaptarse a la isla. Esto haría que no tengan la necesidad de consumir tantos recursos. De hecho, se le conoce como enanismo insular, que justamente sucede en lugares reducidos como islas. Aunque también hay un caso de gigantismo insular en uno de los dinosaurios del juego, el cual es el Amargasaurus, que posee un tamaño superior al que tenía en la vida real. Otra cosa que me gustaría mencionar es que posiblemente esta teoría también le dé sentido a que los dinosaurios que desaparecen del juego ya no regresen, ya que al ver que simplemente no lograron prosperar, finalmente los desechaban y se introducían nuevas especies con la esperanza de que tuvieran mejor suerte.
También podría mencionar que el paisaje del juego no se ve muy primitivo exactamente, pero esto es más bien por cuestiones estéticas, ya que el antiguo mapa sí parecía estar más ambientado para parecer algo prehistórico, por eso no lo mencioné como un punto a favor. Pese a ser una teoría que tiene una respuesta un poco más genérica y simple de explicar, fue la que tuvo más puntos a favor hasta el momento. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios, si creen que alguna de estas tres teorías podrían explicar el lore del juego, o también si tienen una teoría propia, agradecería mucho que la dejaran en los comentarios. Bueno amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like y suscribirse, que con eso me ayudan un montón. Y como dije antes, si ustedes tienen más hipótesis interesantes acerca del lore del juego que les gustaría compartir, agradecería mucho que la dejaran en los comentarios. Nos vemos en la próxima, chao.